a jóvenes de grado noveno. Bueno, en esta ocasión vamos directamente a explicar la guía del mes de abril. Esta es la guía número 3 y esta es la última guía de este periodo, ¿no? Tengan en cuenta eso en cuanto a las fechas. Entonces esta guía, la fecha de desarrollo es desde hoy, desde el 6 de abril, y la fecha de la recepción de los talleres es hasta el 11 de abril, ¿no? Entonces en estas fechas que usted debe entregar o antes los talleres, si usted se pasa de esa fecha, todo eso afecta la nota de la entrega, ¿no? El orden, la presentación, la fecha, todo eso cuenta. Entonces les recuerdo que el periodo termina el 7 de mayo y para esa fecha pues se subirán notas, y personas que estén quedadas o rezagadas pues quedarán con ese espacio en blanco, ¿no? Por no haber entregado. Listo. Entonces les recuerdo una vez más que los grados en los que yo enseño es ese, el grado 96 y 97, y que la profesora Yuri Mercedes enseña de los grados 91 a 95. Listo. Entonces, por favor, a muchos estudiantes que me estuvieron entregando la segunda guía y me entregaron la guía que les entregó la profe Yuli, y yo les dije en el grupo de WhatsApp que la guía que yo les entregó el grado 96 y 97 iba a ser diferente, un poco diferente. Entonces me tocó devolver muchos trabajos por eso. Entonces tengan mucho cuidado y por eso les hago este video, para que sepan cómo es que tienen que desarrollar la guía que yo les envío. Pues ya saben que ustedes tienen que leer la guía completamente. En esta ocasión el tema es el pasado simple. Entonces básicamente, para usted hacer una oración en pasado en inglés, pues tiene que poner el verbo de esa oración en pasado. Y los verbos, hay dos clases de verbos en el inglés. Uno es el verbo to be, es este verbo to be, que significa ser o estar, y que en español se representa en dos palabras. Este was, que sería el fui, y este were, que sería el estuve, ¿cierto? Esa es una clase de verbo. Y los otros verbos son los verbos naturales, es decir, todos los verbos que terminan en ar, ir, ¿no? Comprar, jugar, comer, cantar, todos los demás. Entonces, estos son las dos clases de verbos, el verbo to be y los verbos naturales. Entonces, dentro de los verbos naturales se clasifican en dos, en los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para usted poner un verbo regular en pasado, solamente le agrega la palabra ed, ¿cierto? Esta, en los regulares. Entonces los verbos regulares tienen estas reglitas, ¿sí? Que si el verbo termina en tal, que si el verbo termina en tal. Entonces estas las leen ustedes, por favor, ¿sí? Para que vean cuáles son las reglas de los verbos regulares para ponerlos en pasado. Entonces básicamente cualquier verbo que usted vea que termine en ed es un verbo en pasado y que es un verbo regular. ¿Listo? Los verbos irregulares son diferentes, ¿sí? Ellos tienen su propia forma y no terminan en ed, sino terminan en muchas maneras. Entonces la única forma de distinguirlos es aprendérselos de memoria. Entonces por ahí en internet hay listas de verbos irregulares, entonces así es la única forma de identificarlos. Aquí tenemos las estructuras, es decir, cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el verbo to be y con los verbos normales, ¿no? Entonces esto es como más que todo la teoría. Entonces vamos a lo que tienen que hacer al trabajo. Son estos 3 punticos, son estos 4 punticos. Entonces lo primero dice, tienen que traducir el capítulo de Peter Pan y desarrollar la actividad al final del cuento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero es traducirme el primer capítulo de esta historia, ¿sí? Entonces ya saben cómo deben hacer la traducción. Me tienen que pasar otra vez los dibujos, el color, pintados, bien decoraditos, así como está esta hoja, así debe pasar, solamente pues que en vez de esto que está en inglés, usted lo traduce al español, así en los mismos espacios, ¿sí? No quiero volver a ver pues esto otra vez en inglés, ¿sí? Porque el primer punto es la traducción. Entonces usted me va a entregar los mismos dibujos, solamente que con la traducción al español. ¿Listo?
Ese es el primer punto. Y al final, cuando tengan traducido el cuento, tienen que desarrollar este ejercicio. Este ejercicio dice corrija una o dos palabras en cada oración. Entonces, en cada oración de estas hay una o dos palabras que están mal, de acuerdo a la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando los niños llegaron de la casa, perdón, cuando los niños llegaron a casa de la escuela, ellos siempre están jugando en el jardín, dice aquí originalmente, y no es en el jardín, sino en Neverland, ¿sí? Porque seguramente acá en el texto dice eso. Entonces tachan la palabra de garden y ponen Neverland. ¿Listo? Asimismo, en cada una de estas oraciones debe haber una o dos palabras que están mal escritas. Ustedes la tachan y deben poner como está aquí en el texto, ¿sí? En inglés. Aquí me deben poner es en inglés, no me van a poner en español la corrección, ¿sí? En inglés. Aquí solamente eso, no me vayan a traducir, no me vayan a escribir esto traducido, por favor. Así mismo como está aquí, así lo pasan, solamente que tachan la palabra que está mal y ponen la corrección en inglés como está en el cuento original. ¿Listo? Entonces el primer punto, vuelvo y repito, tienen que hacer dos cosas: la traducción del libro y la solución de este ejercicio. ¿Listo? Listo, ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál es el segundo? Dice, seleccione los verbos regulares e irregulares que encuentre en el texto, señalando los verbos regulares con color rojo y los irregulares con color azul. Después de resaltarlos, realice un cuadro donde ubique los verbos regulares e irregulares que encontró. Entonces, en el texto original en inglés, usted me va a subrayar los colores, los verbos regulares con rojo y los irregulares con azul. Y después que los haya señalado, aparte en una hojita me va a hacer un cuadro donde va a poner verbos regulares, verbos irregulares y los va a poner en cada columna. ¿Listo? Los que encontró. Entonces, aquí usted me los tiene que señalar, aquí en el texto original en inglés, no en la traducción, aquí los tiene que pintar de rojo y azul, ¿sí? Los que encuentra. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, por aquí había visto uno, perdón. Mire, por ejemplo, aquí hay este remembered termina en ed, que quiere decir que este es un verbo regular, ¿sí? Y por ejemplo, este Peter flew, es un verbo irregular, ¿sí? Porque es diferente. Este es el pasado del verbo volar, ¿no? Entonces mire, aquí por ejemplo hay dos verbos, ¿no? Uno regular y uno irregular. ¿Listo? Entonces esos los tienen que pintar de los colores que dije anteriormente, y después los saca en una lista aparte. ¿Listo? Después los tiene que sacar en una lista aparte como está aquí: irregulares y irregulares. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente punto? Dice, elabora una historia donde emplee el tiempo pasado simple y las palabras que se encuentren resaltadas en el primer capítulo de Peter Pan. Debe resaltarlas también al momento de crear la historia, la cual puede ser de terror, graciosa o lo que usted desee. ¿Listo? Entonces, estas palabras que están resaltadas en negrilla, ¿sí? Todas estas, usted las va a utilizar en una historia, ¿sí? Aparte, la va a hacer en español y después la traduce al inglés. Entonces todas las palabras que están en negrilla deben estar en esa historia. La historia debe tener mínimo 5 renglones, mínimo, y máximo pues ojalá de unos 5 a 10, ¿sí? Tampoco es muy larga. Entonces cuando usted la pase al inglés su historia, también debe resaltarlas, ¿no? Para que me diga, vea, aquí las introduje las palabras estas de aquí. ¿Listo? Ese es el otro punto. Y al final me debe hacer, dice, haga un dibujo alusivo a los cambios que ha tenido la educación a lo largo del tiempo. Entonces en una hojita de blog usted puede poner, por ejemplo, por décadas, ¿no?
por ejemplo, cada 10 años o cada 100 años. Por ejemplo, en el año 1800 un dibujo de cómo era la educación, en el 1900 un dibujo de cómo era la educación, ¿sí? Que represente cómo era la educación en ese entonces, y otro dibujo puede ser en los 2000, ¿no? Cómo es la educación ahora. Entonces, usted lo puede hacer así, ¿no? Pues cada 100 años o cada 50 años, un dibujo que haga alusivo a los cambios que ha tenido la educación a lo largo del tiempo. ¿Listo? Esos son los 4 punticos de la historia de esta guía. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier pregunta o algo, ya saben que me lo pueden hacer al interno de WhatsApp. Entonces espero pues con responsabilidad y puntualidad los trabajos, y ya nos vemos para darle las notas al final del periodo. Entonces, que tengan un buen resto de día, muchachos.